Hola amigos, hace un tiempo atrás subí unos tutoriales sobre cómo conectar tu celular a tu televisor para ver en su gran pantalla todo tu contenido usando el Chromecast de Google. Pero justo ahora que quiero hacer lo mismo con otros dos televisores, me he dado con la ingrata sorpresa de que el Chromecast, lejos de bajar, ha subido de precio. Por eso decidí darle una oportunidad a su clon chino, que me costó menos de la mitad de lo que cuesta el original, y que en este video le vamos a hacer todas las pruebas para saber si iguala o mejora al original. Así que si te interesa que te expliquen este tema de una manera amena y fácil de entender, tienes que ver el video completo. Y porque además al final del video les traigo un sorteo genial. Por eso, para participar, en automático suscríbete a mi canal. Y rápidamente, vamos con el video. Y aquí tengo a los dos contrincantes. En mi mano derecha, el Chromecast original de Google, en su versión 2.0. Y en mi mano izquierda, un clon chino, que muy originales ellos, también le pusieron Chromecast, pero su nombre verdadero es Anycast. Pero bueno, no nos importa lo que diga en la caja, lo importante es que el dispositivo funcione bien y a bajo costo. Ya desde el diseño de la caja se puede ver mejor calidad en el Chromecast original, ya que este tiene un empaque en bajo relieve, mientras que el clon es solo una caja perforada. Los dispositivos son muy parecidos, pero una forma de diferenciarlos es el símbolo de Chrome, que en el original tiene 3 divisiones. Mientras que en su parte posterior, el original muestra mucha más información. Muy bien, pero ¿cómo funciona esto de compartir la pantalla del celular en el televisor? Te explico. Existen dos tecnologías o protocolos de conexión creados especialmente para compartir contenido. Uno es el DLNA, que aunque aún funciona, ha caído en desuso y es un poco más obsoleto. El otro es el Miracast. No te olvides de este nombre porque es el que nos interesa, ya que el Anycast usa este protocolo. La mayoría de celulares modernos ya trae incorporado por defecto la tecnología Miracast, pero cada marca le pone su propio nombre para acceder a ella. Por ejemplo, en los Huawei se llama pantallas múltiples, en los LG se llama Screen Share o compartir pantalla, en los Samsung y Sony se llama Screen Mirroring o espejo de pantalla, y en otras marcas de Android lo llaman Wireless Display o pantalla inalámbrica. Así que si tu celular tiene algunas de estas opciones, es seguro que tiene Miracast ya incorporado. Lo malo es que no todos los televisores traen incorporado Miracast, y ahí radica la mayor cantidad de fracasos a la hora de conectar el celular al televisor. Hay miles de usuarios decepcionados al no poder lograrlo, aún teniendo modernos Smart TV y celulares de última generación. Mira, este es mi moderno Smart TV Sony, y si accedo a sus entradas de conectividad, al final de la lista encontraré la opción espejo de pantalla, es decir, sí soporta Miracast. Pero si ingreso a revisar la compatibilidad de mi dispositivo, me sale esta gran advertencia. El TV Bravia cumple con la especificación de Miracast, pero no garantiza una conexión exitosa con todos los dispositivos. Es decir, ni un Smart TV tan moderno como este nos garantiza poder conectar nuestro celular. Por suerte, existe el Anycast, que es 100% compatible con Miracast, y es quien recibe el contenido y solo se lo pasa al televisor por HDMI. Ya sé que me vas a decir, ¿por qué tengo que comprar algo si yo ya tengo un Super Smart TV en la sala de mi casa? La diferencia está en que este dispositivo funciona con cualquier televisor, sea Smart o no. Para demostrártelo, yo voy a hacer las pruebas en este antiguo televisor que no es Smart TV. Además, que tú tengas un moderno celular y un moderno Smart TV no te garantiza para nada que puedan conectarse con éxito. Esta prueba la haré usando la red Wi-Fi de mi casa, que llega por fibra óptica a una velocidad contratada de 10 MB por segundo. Aunque un simple test de velocidad en mi laptop me confirman que solo dispongo de 7 MB por segundo. Bueno, no está mal. Ahora conectaremos el dispositivo Anycast a nuestro televisor. Como les dije, este televisor no es Smart y solo tiene una entrada HDMI y una USB. En la entrada HDMI conectaré el Anycast, y con los cables que llegan con el Anycast lo conectaré a la corriente. Esa corriente la puedo obtener de un cargador de celular común o también del puerto USB del televisor. El otro extremo, que es su antena Wi-Fi, quedará libre. Ojo, si tu televisor tiene más de una entrada USB, utiliza la que entrega mayor corriente, para garantizar así un mejor funcionamiento del Anycast. Ahora, con el control remoto, pondremos el televisor en modo HDMI, y automáticamente se nos debe mostrar la pantalla de interfase del Anycast en Full HD.
Vale la pena detenernos aquí un momento para explicarte cómo funciona la pantalla de interfase. En la parte superior encontramos el ID del Anycats o Identification, que es el nombre como aparecerá detectado en tu celular. En mi caso es BFA 98056. Una clave PIN que hasta ahora no he usado y un gráfico que te indica que tu celular le transmitirá al Anycats, más no al televisor. En la parte central está la selección del protocolo y se elige mediante estos dos botones. Si quieres transmitir desde dispositivos con iOS como el iPhone y las Mac, o desde aplicaciones que funcionen con DLNA, debes seleccionar el botón de la izquierda que se llama AirPlay y DLNA. Pero si quieres transmitir desde dispositivos con Android o Windows, como en mi caso, debes seleccionar el botón de la derecha, que dice Miracats. La selección se hace desde el único botoncito cuadrado que tiene el Anycats y se muestra en la pantalla cambiando a color amarillo la opción seleccionada. Por último, en la parte inferior hay un número clave, que es la versión del programa interno que hace funcionar al Anycats, o también llamado firmware. Esta es la versión 1856, que es la más estable y funciona mejor. Lo sé porque tengo un Anycats con una versión más antigua, la 1670, que además de ser más confusa de entender, es más lenta y se traba mucho. Por eso en la descripción del video te dejaré el enlace donde puedes comprar el Anycats con la versión 1856 que estoy usando en este tutorial. Para esta prueba usaré mi celular Huawei Mate 9. Solo debo activar el Wi-Fi y luego la opción de pantallas múltiples. El celular debe detectar el Anycats y seleccionaremos el ID correspondiente para conectarnos y listo. Ya conectados podemos acceder a YouTube, por ejemplo, y ver cualquier video de nuestros youtubers favoritos. Como puedes ver, existe un pequeño retardo entre el movimiento de la pantalla del celular y la del televisor, pero es mínimo y no molesta. Además, si tu red Wi-Fi es suficientemente veloz, el flujo de video se mantendrá constante y hasta podrás jugarte unas partiditas de tus videojuegos favoritos. Y ahora voy a hacer la prueba que todos ustedes me pidieron: conectarme sin usar internet, ya que una gran ventaja del Anycats con respecto al Chromecast es que con este no es obligatorio tener internet en casa para que funcione. Y esto es así porque Miracats funciona sobre una tecnología que tiene tu celular y que de seguro no la conocías, pero se llama Wi-Fi Direct. Es decir, se hace una transferencia directa desde el celular hacia el Anycats sin pasar por el punto de acceso de internet. Para esta prueba apagaré y desconectaré mi Access Point para realmente quedarme sin internet por Wi-Fi. Luego en mi celular activaré el Wi-Fi. Esto es así porque pese a no tener internet, el celular necesita crear su propia red Wi-Fi Direct para conectarse al Anycats. Después activaré la opción pantallas múltiples y seleccionaré el ID correspondiente del Anycats para conectarnos. Y listo. Para demostrarles que realmente no tengo internet, accederé a YouTube y verán que no podré conectarme. Por eso en este modo de conexión solo podrás compartir el contenido que tengas guardado en tu celular. Videos musicales, películas, juegos, fotos, o usar tu cámara para hacer presentaciones y demostraciones de un producto para una audiencia. Pero si deseas en este modo, puedes activar tus datos y tener acceso a internet. Ahora, si vuelvo a entrar a YouTube, verán que ya puedo conectarme. Esto obviamente consumirá los megas de tu plan de datos, pero con un plan ilimitado no te afectará. Además te sacará de apuro en una situación donde no hay Wi-Fi. Y para todos los que juegan online como Free Fire o PUBG, también lo probé con este juego y seré honesto con la experiencia de usuario. Ventajas: lo verás en pantalla grande y Full HD. Desventajas: si no tienes una buena velocidad de internet, ocurren algunas distorsiones como esta o esta otra. Y lo otro es que hay un pequeño retardo o lag entre las pantallas, del orden de los 100 o 200 milisegundos, pero mejor júzgalo tú mismo con mis movimientos. Claro que si no quieres ningún lag y jugar en tiempo real, mejor es usar cable, aunque es un poco difícil conseguir uno compatible. Por último, para dejar de transmitir, bajamos la pestaña, seleccionamos pantallas múltiples y damos clic en desconectarse. Y veremos que la pantalla del televisor vuelve a la interfaz del inicio. Fue fácil, ¿verdad? ¿Y qué te pareció el Anycats? Para mí es un buen reemplazo del Chromecast. Es más barato,
más fácil de manejar, no requiere apps para configurar nada y mejor aún, funciona hasta sin internet. Pero ojo, todas las pruebas que hice son completamente reales y en mi caso han funcionado muy bien. Así que no me hago responsable si no lo logras. Pero para confirmar su funcionamiento lo probé con otros celulares. Además también lo he probado con el Huawei P8 de mi mamá. Y funciona perfecto, aunque calienta un poco. En la casa de mi tía lo probé con su Samsung A20. Y aunque necesité de la app Screen Mirroring, se conectó y funcionó muy bien. Y hasta lo probé con mi viejísimo LG Optimus G del año 2012, que pese a ser tan viejo, también tiene Miracats, por lo que se conectó y funcionó muy bien. Y también, para mis amigos fans de Apple, lo probé con un iPhone 7. En la pestaña de accesos directos encontraremos la opción duplicar pantalla, que al activarla detectará al Anycast y se conectará sin problemas a él. De esta manera, también podremos disfrutar de los iPhone y cualquier dispositivo iOS en la pantalla de nuestro televisor. Pero si no lo lograste, te comento que el celular es el causante del 80% de los fracasos, así que es obligatorio que soporte Miracats sí o sí. Además, recomiendo que tenga 4 núcleos o más para que pueda procesar bien esta conexión. Y lo otro, que el Anycast debe tener la versión de firmware 1856 o superior. De todas maneras, en la descripción del video te dejaré un enlace donde compré este Anycast con esa versión. Y como lo prometido es deuda, aquí tengo 3 Anycasts que voy a sortear entre todos mis suscriptores, en agradecimiento por haberme hecho ganar este precioso botón de plata. Así que si no estás suscrito, suscríbete ya. En la pestaña comunidad de mi canal anunciaré a los ganadores. Y bien amigos, si te gustó este video, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. No solo he mejorado la calidad del video, sino el audio y hasta la edición. Entra a mi canal y explora mi contenido. Encontrarás cosas muy interesantes. Hasta el próximo video.